Hola Carla, muy buenas tardes. Bienvenida seas a esta sesión de tutoría, la segunda sesión de tutoría virtual. Vámonos ya de lleno con el tema que corresponde al día de hoy. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, vamos a comenzar con el de discapacidad intelectual. Esa es una clase que grabé el fin de semana pasado, perdón, el fin de semana pasado, el jueves pasado, sobre discapacidad intelectual. Vamos a revisarla. Voy a complementar con este aspecto de rehabilitación, que es lo que corresponde, ¿verdad?, a la materia. Pero vamos a verla de forma global en un inicio propiamente. Avísame, por favor, aquí, Carla, si logras escucharme a mí mismo en este audio de este video, por favor. A ver, voy a darle play y ya tú me informas. Ok, sí. No solamente vamos a ver lo que son los trastornos. Bien, ¿se logra escuchar? ¿Sí logras escuchar el audio? Ah, ok. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces, Carla. Gracias, gracias. Trastornos específicos de aprendizaje, sino también los trastornos del neurodesarrollo. Dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, pues tenemos propiamente los que involucran, en primer lugar, la discapacidad intelectual. Básicamente, la definición de trastornos del neurodesarrollo es esta alteración que se da a lo largo del desarrollo, a veces debido a un aspecto neurológico, a veces debido a un aspecto propiamente cognitivo, ambiental, como lo vamos a ver ahorita. Los trastornos del neurodesarrollo involucran una serie de trastornos. En primer lugar, discapacidad intelectual. Tenemos también el trastorno específico, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Tenemos el trastorno de comunicación, de acuerdo al manual de DSM-5. Tenemos los trastornos o la serie de trastornos específicos del aprendizaje. Y tenemos el trastorno de espectro autista, propiamente. Los trastornos específicos de aprendizaje generalmente son comorbilidad de los anteriormente mencionados. En todos, de discapacidad intelectual, TDAH, TEA, salvo el trastorno de comunicación, todos ellos van a tener como comorbilidad, llegando a la etapa escolar, los trastornos específicos de aprendizaje: dislexia, alexia, discalculia, acalculia y disgrafia y agrafia. ¿Vale? Entonces, para que no nos quedara la materia tan corta o tan limitada, pues decidí abarcar también los diversos trastornos del neurodesarrollo para que podamos ampliar esa acción. Probablemente ya los hayan visto de manera general en alguna otra materia, sobre todo en psicopatología, creo que es 2 o 1, recuerdo bien. Esto que extraje, esta tabla 1, aparece en el DSM-5. También les voy a subir la guía de consulta del DSM-5. Y a diferencia del DSM-4, en este trastorno, ahora tenemos que medir los diversos dominios conceptuales de ese paciente infantil. Este trastorno se diagnostica a partir de una etapa escolar. Si hay sintomatología de este trastorno en etapa preescolar, se diagnostica como un trastorno. Ay Dios, me fue el avión. Trastorno, un retardo global del desarrollo, ¿vale? Cuando es en preescolar o antes, que ya puede haber sintomatología de esta índole. En el caso del dominio conceptual, empezamos por acá. ¿Me apoyas con la lectura? Esto es en escala de leve, de gravedad. Tenemos diversos niveles de gravedad. Iniciemos con el leve. Adelante. En niños de edad preescolar pueden haber diferencias conceptuales. En niños de edad escolar y en adultos, dificultades en el de académicos relativas a la lectura, la escritura, como el dinero.
ayuda no más campos para cubrir las expectativas relacionadas con el edad. En adultos existen alteraciones del pensamiento abstracto, la función ejecutiva, es decir, verificación de definición y estrategias, determinación de prioridades y capacidad cognitiva. Y en la memoria a corto plazo, así como el uso funcional de las actitudes académicas. Por ejemplo, leer, manejar el dinero. Existe un enfoque que comprende varios problemas y soluciones en comparación con los grupos de Venezuela. Bien, entonces tenemos toda esta esfera cognitiva en el dominio conceptual que se ve deficitaria, ¿no? En primer lugar, aunque a los 6 años puede parecer que no. Sin embargo, aquí nos dan unas claves. ¿Dónde es donde sí se va a ver el déficit? En la planificación, en la organización de sus tareas de ese menor. Es muy desorganizado, no sabe qué va primero si le dejan alguna tarea. No sabe la secuencia o no puede entender la secuencia, una secuencia lógica. Puede haber también un déficit en flexibilidad cognitiva. Esto es que pueda pasar de una actividad a otra sin que eso les genere ansiedad o sin que eso les genere perturbación general. ¿Vale? En el dominio social, que serían los amigos, la sociabilización propiamente, en comparación con los grupos de edad de desarrollo similar, el individuo es inmaduro en cuanto a las relaciones sociales. Por ejemplo, puede haber dificultad para percibir de forma precisa las señales sociales de sus iguales. ¿Cuáles serían estas? Si hablamos de un niño de entre 6 y 12 años, ¿qué sería lo normal a nivel social para eso? Anormal. Normal. ¿Ok? ¿Verdad? En tener amigos, hogares, ser libres, no se cierre o no limite esa parte. Ok, muy bien. Sí, va involucrado dentro de. Aquí viene un pequeño tip, algo en concreto de este dominio, que es que en la comunicación específicamente, en estos casos, el déficit es que usan un lenguaje concreto, como los de preescolar. Si tú platicas con un niño o niña de preescolar, va a usar un lenguaje muy lineal, ¿no? Necesita del objeto para entender. Si tú le repites algo, le dices algo, generalmente lo va a repetir, sobre todo si tiene 3, 4 años. Es normal para esa edad. No es normal a los 6 años. ¿Sí? Si se dan cuenta, o si tienen algún sobrino, sobrina, o acuden a estas escuelas cuando ya les toque a ustedes estar en servicio, si es que hacen el servicio en la escuela primaria, inclusive ya a esta edad, en quinto o sexto de primaria, los niños pueden usar un doble sentido, aunque no sea algo vulgar, no sea algo grosero, pueden usar ese doble sentido, ¿no? Ese uso del lenguaje ya más estructurado, con un propósito diferente a lo lineal, diferente a lo concreto. Entonces, un déficit en estos niños es eso, no pueden, no lo comprenden, ¿vale? No tienen esa capacidad cognitiva de comprender este otro doble uso. Y en nuestro país se usa mucho ese tipo de lenguaje, con doble sentido. No estoy hablando de un lenguaje vulgar, estoy hablando del hecho de decir frases tan comunes como, ahorita llego. Y esa ahorita, como puede ser 5 minutos, puede ser 2 horas. Entonces, puede generar mucha frustración en esos niños, el no entender ese tipo de lenguaje. Déjenme ver que todos me estén escuchando bien. Chicas en línea, ¿sí me logran escuchar bien? Sí, profe. Sí, profe. Uy, a ver. Ok, a ver, repiten, Ayeli, porque no te escuché. En cuestión de los productos domésticos. Y del cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos y la gestión bancaria de dinero, que es uno de los déficits a nivel práctico y social que pueden presentar estos niños con discapacidad intelectual. Las habilidades recreativas son similares a las de su grupo de la misma edad, aunque el juicio relacionado con el bienestar y la organización del ocio necesita ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan que alguien los oriente en cuestión de a qué hora me toca jugar, a qué hora me toca hacer la tarea, a qué hora me toca estar un rato en la computadora, en el celular, etc. ¿Sale? Alguien que los oriente sobre eso, en lo que van generando ese hábito. A comparación de niños de su edad, recuerden que de 6 a 12, en el caso que sean niños todavía. En la vida adulta, con frecuencia se observan competitividad en trabajos que no destacan en habilidades conceptuales. Los individuos generalmente necesitan ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud,
y legales, y para aprender a realizar de manera competente una vocación que requiere habilidad. Se necesita típicamente ayuda para criar una familia. Entonces, pues ahorita ya no estamos hace décadas atrás, donde se les esterilizaba este tipo de pacientes, afortunadamente, ¿verdad? Pero sí se requiere que alguien los apoye, o sea, que esté la abuela, el abuelo ahí cuidando. Esto es en escala de gravedad leve. Una gran diferencia que hubo entre el DSM-4 y el DSM-5 es que el DSM-4 te decía que si un paciente infantil sacaba por debajo de 75 de CI, en automático tenía leve, discapacidad intelectual leve o retraso mental leve. Hoy en día no es necesario que por el solo hecho de sacar un coeficiente intelectual de 75, diagnostiques eso. Tienes que ver y verificar estos diversos dominios. ¿Y dónde los vamos a ver? No solamente en el consultorio. Si es necesario ir a casa del paciente, pues qué mejor, ¿no? O hacer una entrevista extensiva y exhaustiva a los papás para conocer realmente si así se comporta. En el caso de aquellos que trabajamos en escuela, pues es más fácil porque vemos ahí el dominio social, el dominio práctico y el dominio conceptual en la misma escuela. Y ya lo reforzamos con la entrevista y la historia clínica de la mamá. Acá viene el moderado, pero vámonos al más drástico, que sería el profundo, ¿sale? Ustedes en el DSM-5, si ya lo tienen, o lo voy, o en todo caso se lo subo, más a rato a Classroom, ya pueden ir verificando las diferencias entre moderado, grave, y en este caso vamos a ver este análisis comparativo entre leve, DI leve y DI profundo. Comenzamos por allá, por favor, dominio conceptual. Las habilidades conceptuales implican un dominio más que los componentes. El individuo puede utilizar las actividades no cognitivo para el método de sí mismo, el trabajo y el paso. Se pueden cambiar individual algunas actividades físico-espaciales, como la concordancia y la clasificación basada en características físicas. Sin embargo, la existencia concurrente de relaciones motoras y sensitivas pueden influir en el seleccionar las opciones. Bien, dominio social. Esto es en profundo, es lo más grave de discapacidad intelectual. Por acá, social. Dominio social. El individuo tiene una comprensión limitada de la comunicación simbólica, el individuo puede comprender algunas descripciones o gestos sencillos. El individuo expresa su propio deseo y sus emociones principalmente mediante comunicación no verbal o no simbólica. El individuo disfruta de la relación con miembros bien conocidos de la familia, cuidadores y de otros parientes, y da inicio y responde a intervenciones sociales a través de señales gestuales y emocionales. La existencia o concurrente de alteraciones sensoriales y físicas puede impedir muchas actividades sociales. Bien, entonces básicamente en el caso de una discapacidad intelectual profunda, pues vamos a tener una alteración mucho más grave, va a generalmente depender de un cuidador, puede ser la mamá, puede ser el papá, para toda su vida, ¿no? Aquí lo dice en dominio práctico, el individuo depende de otros para todos los aspectos de cuidado físico diario. Básicamente, lo que vamos a evaluar en todos estos trastornos del neurodesarrollo son dos características particulares que se dicen pequeñas, pero que sin lugar a dudas afectan toda la esfera, todos estos dominios, que serían las habilidades básicas para la vida diaria, ABVD, y las actividades básicas de la vida diaria. Algunos lo manejan como habilidades. Es igual, actividades. Y otras actividades o habilidades instrumentales de la vida diaria. ¿Vale? Estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Las actividades básicas de la vida diaria son aquellas que involucran autonomía, alto grado de autonomía. Es que nosotros sepamos vestirnos, nosotros solitos, que sepamos comer por nosotros solitos, que sepamos ir al baño por nosotros solitos, que sepamos bañarnos nosotros solitos, todo eso, ¿vale? Actividades de la vida diaria. ¿Cuáles serían las habilidades o actividades instrumentales de la vida diaria? Son aquellas relacionadas con un oficio, si es que es un carpintero,
un zapatero, un chofer, o si es un profesional, aquellas que van específicamente involucradas con tu profesión. ¿Cuáles serían las actividades instrumentales de la vida diaria de nosotros los psicólogos? ¿Cuáles serían? Una que usamos nosotros y que las demás profesiones no requieren. El uso de test, así es, como herramienta diagnóstica, muy bien. El uso del manual diagnóstico, DSM-5 o CIE-11, que acaba de salir este año, ¿ok? Aunque este segundo también lo compartimos con los médicos, ¿no? También ellos pueden ocupar el CIE-11, porque vienen también afectaciones, o los psiquiatras, el DSM-5. ¿Qué otra? A ver, chicas, allá en línea, ¿qué otra actividad instrumental típica de psicólogos, psicólogas? El análisis. Análisis, ¿ok? Análisis de síntomas, signos y síntomas, el diagnosticar, ¿no? Ok. Aunque esa lo compartimos también con los médicos, ¿no? Nada más que el de nosotros pues, podemos tomar más tiempo. En el caso de los médicos, en media hora ya te tiene que diagnosticar. Ellos se enfocan mucho en los signos. ¿Te duele algo? ¿Dónde te duele? ¿Qué tipo de dolor es? Picor, ardor, cortadura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tuviste fiebre? ¿Hace cuánto tiempo te dolió? ¿Hace cuánto? ¿No? Y ya hacen el diagnóstico. Sí, es más rápido el de los médicos porque va enfocado a curar. En el caso de nosotros, va enfocado a intervenir y tratar. Y eso no se resuelve en 2 sesiones. Generalmente lleva más, y más en estos casos. Ese es el que les mencionaba, que se diagnostica en menores de 5 años, o sea, básicamente la etapa preescolar. Si tú intervienes, si tú detectas, si esa familia se da cuenta que ese menor, que ese niño, esa niña no está adquiriendo sus habilidades que debería, y te lo lleva y lo evalúas, y ciertamente tiene un déficit a nivel cognitivo, tiene un déficit del dominio social, práctico, en casa, en fin, todos estos dominios, estos 3 dominios, y lo empiezas a tratar y empiezas a estimular ese cerebrito, mejora drásticamente. Mejora tan drásticamente que en menos de 6 meses, ese niño ya no va a tener este diagnóstico. Ese niño va a ser un niño completamente normal. Y va a llegar a una etapa escolar completamente normal, como si nunca hubiera tenido ese retraso. Pero siempre y cuando se intervenga antes de los 5 años o a los 5 años. Y todo ese año, de los 5 a los 6. Porque si no, entonces viene con todos estos déficits a nivel intelectual, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel de autorregulación conductual, y va a llegar a la escuela, y va a pasar primer grado, y va a pasar segundo grado, no va a adquirir la lectura, difícilmente va a adquirir la lectura, la escritura, las matemáticas, y entonces ya no nada más es discapacidad intelectual, se vuelve también una serie de comorbilidades, entre ellas un trastorno de aprendizaje, ¿vale? Ok. Generalidades de la DI, 3% de la población en general lo presenta, digamos este es el estándar mundial. Una persona de 18 años presentando una reducción de coeficiente intelectual hasta 70 o menos, no va a recibir este diagnóstico de discapacidad intelectual, sino de demencia. ¿Por qué? Porque una persona de 18 o más sería demencia, aun y cuando se le haga una prueba de coeficiente intelectual como el WIS. O el WISE. No, el WISE ya sería el WISE ahí. Porque eso es diferentes formas, ¿no? O sea, puede que en niños todavía se pueda, como decía, ¿no? En cierta edad se puede, como digamos, ayudar a corregir ese tipo de trastorno. En cambio, una persona ya mayor no está porque ya está como más desarrollado, por así decirlo. Entonces, como que de los niños también podemos trabajar en eso para hacer funcionar mejor su capacidad intelectual. Y ya hay personas como ya mayores de 18 años que, o sea, que lo hagan, porque ya es forma de pensar más mental. Bueno, va por ahí, más o menos, ¿tienes la idea? Sí, ciertamente en un cerebro de 18 años, aunque todavía no haya acabado de desarrollarse, ya puede considerarse un cerebro maduro, a comparación de un niño que está todavía en ese proceso de adquisición de esas habilidades. Por eso es el retraso, por eso es el déficit, ¿no? Porque debería tener ciertas habilidades a cierta edad ese niño, a los 6, a los 7, a los 8 años, y por acá, como pequeño corchete, busquen en internet el manual de vigilancia infantil. Hay una versión de 2016, creo que es la última, es por parte de la OPS.
OMS, OPS. Manual de Vigilancia Infantil. Es gratis, está en Google y está completamente gratis. Manual de Vigilancia Infantil. Ese, obviamente para América Latina, ese es el estándar en cuestión de habilidades motrices, intelectuales, lingüísticas, sociales, en niños desde los 0 años, o sea, recién nacidos, el primer mes, segundo mes, tercer mes, hasta los, me parece que son los 6 años o 7 años. Entonces, eso les va a ayudar bastante a ustedes para saber qué es lo esperado en un niño de América Latina, incluyendo México, y con eso se les hace más fácil el diagnóstico. Ah, bueno, esto es lo que debe de hacer a los 6 años. No lo está haciendo mi niño que me acaban de mandar, que me acaban de canalizar. Probablemente haya un retraso, ¿no? Vamos a indagar más. Eso les ayuda mucho, para que también quizás no saturen su memoria, sino lo tengan ahí presente ese mando. Bueno, ya en concreto, respondiendo a esa primera pregunta, en este caso, la persona de 18 años ya adquirió todas esas habilidades, ya pudo haber sido diagnosticado a lo largo de esos 12 años de desarrollo con una discapacidad intelectual. Si no lo hizo, una de dos: o nunca fue detectado ni por la mamá, ni por el papá, ni por los abuelos, ni por los primos, tíos, familia cercana, familia extensa, ni tampoco por el docente frente al grupo, cosa que es muy raro, porque ya llegando a primaria los docentes desde preescolar se dan cuenta quién va más adelantadito, quién va más despacio, y se vuelven focos rojos, porque aunque a lo mejor no causen desastre en cuestión de comportamiento, de que sea muy desinhibido y vaya y le pego al compañero, claramente le cuesta mucho trabajo y se nota. Y a esta edad de 18 años ya pasó por preescolar, ya pasó por primaria, ya pasó por secundaria y a lo mejor está en prepa, el niño. Por el modelo educativo que tenemos en México ya no se puede, bueno, sí se puede reprobar, pero cuesta mucho trabajo, tiene muchos candados. Difícilmente lo van a reprobar ya hoy en nuestros días. Antes se detectaba más rápido porque ya era Juanito Pérez que reprobó 2 veces, ¿no? Y dicen, esto no es normal, o sea, ¿por qué está reprobando? Porque no se autorregula, porque ya tiene fastidiado a la maestra y no puede enseñarle, o porque simplemente no aprende. Entonces era más fácil esa detección en las escuelas. Ahorita ya no se puede, van pasando, pero aún así los maestros se dan cuenta. Le está costando mucho trabajo. Algo hay ahí, algo está pasando, es un poco rojo, vamos a ver qué. Ya lo canalizamos al psicólogo para que lo evalúe, ya lo canalizamos al DIF. Entonces, ya en esos 12 años de educación formal, sí, 12 años, ya debió haber sido detectado. Muy difícilmente no se va a detectar un caso. Sí se detecta. Ahí está. También aquí involucra mucho, tiene mucho que ver los papás que tanto acepten que realmente lo lleven a terapia o lo lleven a evaluación para empezar. Porque a veces hay papás que están en negación completa y no lo llevan. Esa sería la segunda respuesta. La primera es que un cerebro ya adulto está desarrollado, un cerebro infantil está en ese proceso. La segunda es la detección. Ya después de 12 años de educación formal, sí o sí puede detectar, en algún nivel puede detectar. Que a lo mejor los papás no le echaran ganas en ese momento y no lo llevaron a consulta, no lo llevaron a evaluación, bueno, puede que ahí sea el detalle, ese error. Y el tercero es que, en el caso de la demencia, un adulto ya legalmente de 18 años, aunque adolescente todavía a nivel neurológico, la demencia, una de sus características primordiales es el déficit en la memoria. Estos niños no necesariamente van a tener un déficit grave en la memoria. Van a tener un déficit en cuestión de, o sea, van a adquirir sus demás, todas esas características del desarrollo, pero más lento. Esa es una de sus características primordiales. A lo mejor ese niño que tiene 6 años se comporta como un niño de 4, porque apenas va en ese proceso, ¿sale? Lo peor que podemos hacer nosotros al intervenir es ir demasiado lento, porque si no, imagínense cuándo van a alcanzar al otro. O sea, sí ser conscientes de que su capacidad no cognitiva no va a lograr ese mismo potencial que el otro niño. O sea, es como si lo ponemos en una analogía, es como si pones a competir un bochito, ¿no? Un bochito contra un Ferrari. El Ferrari es, digamos, el cerebro normal. Entonces, obviamente va a llegar a la meta, así va a llegar el bochito también a la meta, pero le va a costar un poquito más de tiempo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo necesario para que pues, pueda llegar lo mejor posible. No va a ser un científico, ese niño con discapacidad intelectual, no va a ser un ingeniero, no va a ser un médico, pero sí puede ser un chofer, sí puede tener una tienda y ganarse la vida con eso. Y dejar una preocupación grave que tienen los papás
que tienen ese tipo de niños sobre su futuro, ¿no? Muchas veces, y es lamentable, me ha tocado vivirlo, tener ese tipo de pacientes que hay papás o hay mamás que ya están bien viejitos y no se quieren morir porque ya, aunque ya estén bien cansados, porque tienen al niño literalmente, porque mentalmente es un niño, a su hijo de 45 años, que se comporta como un niño de 5, en el caso de Profundo, y les da miedo morir. No se quieren ir porque tienen su responsabilidad. ¿Y quién va a ver a mi hijo? Pues también es esa psicoeducación que nosotros tengamos que darle a ese papá, a esa mamá, tiene que ir abocado a eso, a que aterricen los pies sobre la tierra y que también se vayan preparando para un futuro, que vayan viendo quién de su familia va a apoyar a ese niño, ¿no? Sobre todo en el caso de Profundo. En el de leve puede, sin lugar a dudas, adaptarse a la sociedad. Puede atender una tienda, puede atender un Oxxo, puede aprender a manejar el dinero. Nuevamente, no va a llegar a ser un científico, no va a llegar a ser un químico, no va a llegar a ser un médico, no va a llegar a ser un psicólogo, no va a llegar a ser una profesión. Salvo que la profesión tenga que ver con artes. En artes sí puede. Todo lo artístico sí se puede, porque no involucra un alto rendimiento cognitivo, es más motriz, y eso sí lo pueden hacer. Puede ser un buen bailarín, puede ser, llegar a ser un buen patinador, ¿no? Puede ser inclusive hasta, habría que ver cuántos de estos jugadores olímpicos, a lo mejor alguno tiene discapacidad, ¿no? Y pasó como normal porque no era notorio. A lo mejor tenían DI, alguno de ellos, y puede ser muy bueno en eso, muy buen atleta, pero porque no involucra esa alta capacidad cognitiva. Hay que dejar en claro eso, ¿vale? No sé si hasta acá hay alguna duda. Chicas que están aquí en vivo, ¿no? Chicas que están en línea cultural, no biológico, no neurológico. No nacen con esa... 75% de los casos de esos niños no nacen con discapacidad intelectual. Les falta estimulación. Por eso es tan importante que este tipo de casos se detecte en preescolar. Porque si se detecta en preescolar, se interviene, se estimula ese cerebrito, se cambia todos esos factores culturales que lo están predisponiendo a tener esa discapacidad intelectual, se corrige. Y va a ser una persona normal como cualquier otra. Pero si se llega a etapa escolar, de los 6 a los 12, ya va a ser mucho más difícil. Medios culturales deficientes, como cuáles se imaginan acá, chicas, en vivo. Medios culturales deficientes. Compañeros. Ok. Antes de llegar inclusive a etapa escolar, ¿qué serían? Desde casa, la falta de estimulación en casa, ¿no? Que a lo mejor está solito, solita, toda la tarde, ¿no? Todo el día. Por acá escuché que alguien había... Profe, ¿con cultura se puede referir también a la religión? Nos vamos más hacia el aislamiento, a que los papás no estén en contacto con ese menor, que se la vivan 12 horas trabajando y que, pues cuando lleguen del trabajo, con quien lo hayan dejado encargado, ¿no? Nada más lo vean, medio que jueguen con él, medio que lo vean y ya, dormir otra vez, y así todo el tiempo, ¿no? Esa falta de estimulación. ¿Por aquí vas a decir algo, María Elisa? Sí, iba a decir que cuando es una familia de bajos recursos, por lo mismo que usted dice que se la pasan trabajando y todo eso, pues no le dan atención al niño, entonces ni siquiera detectan si va correctamente en la escuela o a veces ni siquiera hay educación. Así es, y va de la mano con esta segunda causa, ¿no? Padres con baja inteligencia o con baja capacidad también de abstracción, que es esa situación en cuestión de brindar ese ejemplo al menor. Algo que pasó ahorita con la pandemia, que ya se los mencioné creo que desde el semestre pasado, fue este retraso en el lenguaje de muchos niños, porque nosotros adultos pasábamos usando cubrebocas en muchas familias hasta en la misma casa. Entonces, el no ver cómo articula, ¿no? Cómo mueve la boca, cómo mueve los labios, limitó el adquirir muchas palabras. Afortunadamente, pues, no sé si decir que ya vamos saliendo, pero pues, ya se ha normalizado hasta donde es posible el regresar a la escuela, el convivir, todo eso. Y esos niños que ahorita mantenían un cierto retraso, si fueron llevados a terapia de lenguaje, rápido, entraron a preescolar y todavía les estimuló todavía más, ¿no? Regresaron ya a un nivel de lenguaje casi similar al de sus compañeros. En preescolar desde los 3 años, sí hay algún retraso, 3, 4 años. Porque los niños que tienen 9, 10 años y no
Nada. Ya sería, no sé, pero no se definen las palabras. O sea, ya- Podría empezar por ahí y ver si no tiene a lo mejor discapacidad intelectual. O sea, si sus otros dominios cognitivos es normal, igual que sus compañeros, nada más es problema de lenguaje. En el caso del lenguaje, hay que revisar su aparato fonoarticulador porque a veces sucede eso. A mí me tocó el caso, bueno, me acuerdo del caso de los muchos casos que he tenido, de una niña que no se le entendía bien en primaria, iba en tercero, y decía, no, es que esta niña no se le entienda, tiene un problema de lenguaje. Era algo biológico, sus amígdalas estaban grandísimas, o sea, realmente grandes, como cuando, no sé si han visto ustedes su garganta cuando tienen gripa o infección de garganta, cómo se les inflama, hagan de cuenta el doble, o sea, casi que estaban pegadas, estaban así, sus amígdalas grandototas. Y la niña hablaba como esos que dicen que son los pipotes, así hablaban, pero drástico, o sea, no se le entendía nada. Y era por eso, no entraba bien el aire, pero era por algo biológico. Ahí la única solución era, pues, cirugía. Entonces, tienen que extirpar y ya. Pero al pronunciar sí se lograba entender, solo que, pues, alguien que no la conocía, que no se llevaba con ella, que no convivía, pues sí se le dificultaba un poquito. Pero era eso. En otros casos es porque tienen el paladar que la lengua tiene que estar tocando constantemente cuando uno habla. Si ustedes sean conscientes en este momento, imaginen que empiecen a hablar sin reproducir ningún sonido, que dicen alguna palabra y generalmente la lengua está tocando su paladar. Hay niños que tienen el paladar hundido, que lo tienen muy, muy sumido. Es normal, nacieron así, con ese pequeño, pues no podemos decir alteración, con esa pequeña diversidad del desarrollo. Y les cuesta trabajo, no se les puede entender. Hay otros que la lengua la tienen muy rígida, muy ancha, y también es algo biológico. Hay otros más que no tienen el frenillo de lengua. Si ustedes tocan su paladar con su lengua en este momento y se ven en un espejo, pueden ver que hay un frenillo. Hay niños que no lo tienen, entonces la lengua se vuelve muy, no tiene tanto como musculatura, como rigidez, entonces les cuesta trabajo, ¿no? Terapia de lengua, que en este caso también la musculatura. Hay otros que les hace falta mucho la respiración, que tienen alterado la respiración no por una situación de ansiedad, simplemente porque no se les ha estimulado. No, ahí, mejor. En esos casos son biológicos. Hay otros que por falta de estimulación, como en el caso del uso de cubrebocas, pues quedaron con ese ligero retraso esos niños que ahorita están en preescolar. Afortunadamente, por la sociabilización, y que a veces los niños se les dice que son muy crueles, simplemente son muy directos, ¿no? Son muy honestos, pues empiezan a burlar y eso también les motiva a ellos a cambiar, a corregir esas palabras. Eso es algo positivo, También, de que ya hayamos regresado a las aulas. Entonces, profe, les va a yo estimular. conozco, En el caso de la cultura, la pobreza. Perdón, iban a preguntar aquí, a hacer una pregunta. Adelante, adelante. yo también había trabajado con una población que sus familiares son de campo. Entonces, he notado que esto influye también en las cuestiones intelectuales, ya que no hicieron también ciertos grados académicos y no tuvieron estimulación más que cuestiones motoras de campo. Y ya cuando entran a ciertos grados ya tienen cierto, pues, retraso intelectual. Sí, efectivamente, influye sin lugar a dudas, y más si lo cambias de contexto, ¿no? A ese niño, si lo pasamos a un contexto urbanizado, donde las necesidades de adaptación deben ser muy rápidas, ¿no? Si cambiamos ese menor a una ciudad grande, ¿no? Pues sin lugar a dudas se va a hacer más notorio. Ustedes también lo pueden notar más fácilmente en pacientes que han sufrido daño, ¿no? Daño cerebral. La reserva cognitiva, pues es menor en caso de pacientes que tienen solamente una baja escolaridad. Y pues también es contextualizar, ¿no? También esa parte nos conlleva a todos nosotros de contextualizar, porque en el caso en un contexto propiamente rural, donde el lenguaje, por ejemplo, lo ocupan nada más para comunicar o se usa no tanto esta capacidad de abstracción de profunda, como lo que están haciendo ustedes por medio de los proyectos integradores que han hecho, por medio de ensayos, por medio de crear conocimiento inclusive, ¿no? Para aquellos que se dediquen a la investigación pues
en un contexto donde no se ocupan, ¿no? Son de clase social a lo mejor baja o tienen mucha precariedad, están expuestos a mucha adversidad, pues no se va a ocupar toda esa capacidad cognitiva que a lo mejor en otro contexto como una clase media o alta, pues sí se llega a ocupar en algunas ocasiones, ¿no? Esta gestión inclusive también, ¿no? Como tal de negocios, del dinero, en fin. Bueno, vamos a continuar con esto. Regreso con ustedes en un momento más para ya verificar lo de el aspecto de rehabilitación también. Pobreza puede predisponer, aunque no es una consecuencia propiamente. O sea, no el hecho de ser pobre significa que en automático va a tener retraso mental, discapacidad intelectual. Pero sí la pobreza lamentablemente predispone a muchas situaciones adversas. O sea, la adversidad es más en la clase social baja. ¿Por qué? Porque imagínense que se enferma ese niño, hay un descalabro económico para esa familia, ¿no? Porque nada más gana para el día a día. Y muchas veces nada más les dan remedios caseros, ¿no? Me ha tocado tener casos de niños que han tenido fiebre 5 días y que ya al quinto lo llevaron al médico porque ya convulsionó y pues era normal, es obvio que va a convulsionar, ¿no? Que a veces nada más les dan tecitos y tecitos porque no hay la economía para comprar medicamentos. No es como alguien de clase media, clase alta que van y se compran su paracetamol por lo menos, ¿no? Y ya queda, y menos ya no llega a ese grado. Otra situación que es muy riesgosa, cuando un niño sufre convulsiones, en esa etapa de 0 a 3, 4, 5 años, queda como vulgarmente se dice sentido o sensible. Si fue una convulsión por fiebre alta, hablamos de una fiebre de 39, 40 grados, queda predispuesto su cerebro a que en una próxima fiebre que se le deje llegar a esa gravedad, a esos grados centígrados, vuelva a convulsionar. Cada convulsión que tiene ese cerebro, cada ataque convulsivo que va a tener, es una pérdida neuronal masiva. Cientos de miles de neuronas mueren. Por eso les duele la cabeza después de regresar en sí. Hay una muerte neuronal masiva. Y por eso, en el caso de los niños, lo que aprendieron en esa semana puede que se les borre, porque murieron esas neuronas. La información relevante se almacena en las neuronas, en esa comunicación, en esa gran red neuronal. Entonces, imagínense que constantemente estén sufriendo convulsiones. Por eso también, en el caso de la epilepsia en niños, pues, se tiene que tratar, tienen que parar esas convulsiones, porque si no, de nada sirve que tú le intervengas, rehabilites o esté estimulado por la escuela, si le viene una convulsión y se pierde, le viene otra en la noche y se pierde. Entonces, va limitando ese desarrollo. Bueno, esto en situaciones culturales, ¿no? Ya también la pobreza, el estrés de no saber si mañana voy a tener que comer, la baja o el déficit de nutrientes, porque a lo mejor sí les dan verduritas todos los días, pero la proteína se requiere también, ¿no? Obviamente, si estás en una clase social baja, a lo mejor no puedes comer carne todos los días, pero sí puedes comer legumbres, sí puedes comer frijoles, sí puedes comer habas, chícharos, tienen alta cantidad de proteína, ¿no? Lentejas también es uno de los alimentos que más, para aquellos que sean veganos, que más proteínas tiene. Tu cerebro necesita proteínas, necesita nutrientes, más cuando estás en desarrollo. Entonces, todo eso afecta, sin lugar a dudas, ¿no? Inclusive los veganos pues, tienen que tomar sus pastillas de proteína porque pues, el cuerpo lo requiere. Y otro punto importante, antes de pasar al orgánico, que son el restante 25% de los casos, que sobre todo va ligado a la epilepsia. Los nutrientes en un cerebro en desarrollo son fundamentales, ¿no? Y muchas veces esos nutrientes, voy a cerrar aquí porque se escucha mucho. Esos nutrientes, imaginen que sí les dan, sí diversifican su alimentación, aunque sean de clase social baja, o aunque sean de clase social media. Imagínense que sí están bien alimentados los niños, ¿no? Y a la semana llevan bien su plato del buen comer, y comen legumbres, y comen hierro por medio de las espinacas, y comen de todo, ¿no? Carne, ensaladas, de todo un poco. Pero resulta que no los desparasitan cada 6 meses. Y resulta que pues, en niños, tú igual sería tremendamente desgastante que todo el tiempo le esté diciendo que no, porque lo va a hacer. Lo mejor aquí en la crianza es, si sabes que tu niño pues es niño y tiene 3 años, tiene 4 años y hay un conector de luz abajo, tápalo, porque inevitablemente va a meter algo ahí, ¿no? Es niño, está aprendiendo, está en esa etapa de curiosidad y es normal, es completamente natural. Entonces,
Va a beber agua de la llave en alguna ocasión. Va a beber, si no en tu casa, a lo mejor en la escuela, en la preescolar. Porque a lo mejor el compañerito lo hizo y se le hizo divertido, ¿no? Y le hará su tragote de agua. Le lleva un montón de parásitos y amibas. Y a lo mejor no le da chorro. Pero los parásitos y las lombrices consumen una cantidad tremenda de vitamina B12, primordialmente. Y necesitamos esa vitamina para tener una adecuada cognición. Entonces, si no tienes, no tienes ese nutriente del complejo B, vitamina B6, B3, B12, va a haber mermado esa capacidad de poder sostener su atención hacia el estímulo relevante que sería el maestro, que está enseñándole a leer y a escribir en primaria, y se va a estar durmiendo en clase. Y ahí vemos también que hay un déficit, ¿no? Que hay que atender. Amor, ya no es la nutrición, sino ahora la recomendación. Por eso que en Latinoamérica, sobre todo en México, recomiendan desparasitarse 2 veces al año. Si no se puede, por lo menos 1. ¿Por qué? Porque hay una tremenda cantidad de microorganismos y bacterias, no solamente en el agua de grifo, sino también pues, en todo, ¿no? Nada más, imagínense, ustedes se comen algo en la calle, que a lo mejor está bien hecho, y está bien preparado, y está limpio, pero el polvo, le viene una ráfaga de polvo, y pues ya está un montón de salmonela, y lombrices, y heces de perro, y, no, imagínense, pues, entonces, por eso es prevención, más que nada. Bueno, pasamos a lo orgánico, cuestión de etiología, 25% de casos, primordialmente epilepsia, por este retraso que se da, muerte neuronal. Algunos son cromosómicos, como en el caso del síndrome de Down, que nacieron ya así, ¿vale? Por eso es menor. Y algunos otros síndromes, como el síndrome XXY, que salen con un cromosoma X extra. Y eso, una de sus características es que tiene discapacidad intelectual. Hay otro que ese que les dije es de niños, hay otro específico que es de mujeres, que es de niñas, pero nacen, es igual, su cromosoma extra que al final, no creo que es al revés, el que les dije es el de niñas. Bueno, básicamente es un cromosoma extra y la consecuencia es ese retraso, ¿vale? A nivel cognitivo. En otros casos es porque el niño no fue atendido correctamente a nivel médico, vino una infección, no se pudo tratar bien o no fue tratada, sube al sistema nervioso central, pasa a barrera hematoencefálica, se convierte en una meningitis, una encefalitis como tal, genera abscesos a nivel cerebral y esa pus en el cerebro va a dañar esas zonas cerebrales, ¿no? Si es en los frontales, la autorregulación, control de impulsos, planeación, creatividad, va a depender mucho de eso. Si es en temporales, memoria a largo plazo, procesamiento auditivo, en fin, todo esto, ¿no? Enfermedades virales, todo tipo de enfermedad no trata. Puede llegar al sistema nervioso central en algunos casos y pues va a ocasionar epilepsia, puede quedarse con epilepsia ese niño, va a ocasionar convulsiones. Dentro de estas enfermedades cerebrales también metemos las enfermedades parasitarias, que es lo que les mencionaba. La más común en nuestro país y en América Latina es el cisticerco, que es carne de cerdo contaminada. Son, en los pedazos de carne contaminada son como granos blancos duros, ahí viene, ¿no? Donde cisticerco. Viene ahí, son granos blancos duros en la carne de cerdo, un trozo de carne de cerdo. Ahora, si ya te lo dan en carnitas, pues difícilmente lo vas a ver, ya trae los huevecillos. Te lo comes, llegan los huevecillos al intestino, y luego se van, si no mal recuerdo ese proceso, ya corríjame, ya cuando ustedes documenten más en Google, explotan los huevecillos, llega el parásito, se va a cráneo, deja sus huevecillos en cráneo y eso puede ocasionar también convulsiones, ¿vale? Y va al ciclo. Traumatismos perinatales antes se daban más con los famosos forceps, que eran como unas pinzas que usaban los ginecólogos, los médicos, cuando el canal uterino era muy estrecho, la mujer era muy estrecha y el bebé no podía pasar, entonces usaban esas pinzotas, le agarraban el cráneo al bebé y lo jalaban, y de eso les apachurraban, y generaba un traumatismo craneoencefálico, y les generaba daño, y quedaban con discapacidad intelectual de esos bebés. Gracias, afortunadamente se dejaron de usar esas pinzotas, y pues ya, ¿no? Ahorita ya cesárea, no está muy estrecha, cesárea, vámonos. Hubo una época, fue en el sexenio de Felipe Calderón, hubo mucho esa promoción de cesáreas. Era más que nada por esta situación, porque sabemos que cuando una mujer tiene un parto por cesárea, solo puede tener 2 niños, ¿no? Era también una especie de control poblacional.
y se daba mucho en clases clases bajas, porque sabemos que, como bien decía su compañera, están muy adheridos a la religión, muy adheridos a esta idea de los hijos que Dios me manda, y ya llevan 5 y luego ya está embarazada otra vez, ¿no? Lo van a ver en poblaciones pequeñas, ya cuando hagan su servicio. Y es su idea de lo normal, ¿no? De hecho, tan es así que yo les he comentado mi experiencia allá en Altepeji, que está a 20 minutos de Tehuacán, que las maestras cuando recién llegan, egresadas, alguna maestra nueva que llega de 23, 24 años, ya le están preguntando si tiene esposo, si está casada y cuándo se va a casar. Porque si llega a los 25, 26 años ya es una quedada, porque esa es la ideología de esa población, pues. Y ya próximamente me va a tocar a mí ver, yo ya casi llevo 10 años ahí, ver a los alumnos que tuve hace 10 años llevar a sus niños, o ya por lo menos ya están teniendo hijos. Entonces son chavitos de 24, 25 años que ya son papás, que ya fueron papás desde los 16, 17, 18 años, porque generalmente no estudian la prepa. Allá las dos prepas que tienen están llenas de jóvenes de las poblaciones aledañas, no del Altepeji. Muy difícilmente estudian, porque se dedican o embarazan a la chica, ya se casan, se juntan, se meten a trabajar a la máquina y eso es lo normal, ¿no? Y ya son papás de 30 años que ya tienen un hijo de 15, o papás de 35 que tienen un hijo de 15, imagínense. Y digamos que no es tan positivo como se vende a veces en los medios de comunicación, porque realmente se ven bien avejentados por esa situación de adversidad, ¿no? Y de tener que sacar adelante a su familia con un sueldo muy bajo, que es el de maquila. O se meten en taxista, o se meten en fin, ¿no? Cualquier situación. Bueno, la otra consecuencia que ocasiona discapacidad intelectual son factores tóxicos, que la mamá haya tenido su embarazo cerca de una fábrica, que las paredes de su casa estén pintadas de plomo y haya estado oliendo constantemente esa situación, o que haya consumido. En México todavía se distribuyen, están prohibidas en Europa, en Estados Unidos, ciertos dulces que tienen un alto grado de plomo. Entonces estos dulces, el pulparindo y estos de esta marca tienen mucho plomo, que en nuestro país está aceptado por la norma, pero que en otros países no los aceptan. Por eso es que los importan, ¿no? Luego los venden en Amazon y los tienen que mandar así porque allá no está permitido. Por poner un ejemplo, como dato curioso, el submarino, si lo ubican, ¿no? El Twinkie Wonder, lo prohibieron, está prohibido en Estados Unidos por todo lo tóxico que es, y acá en México se vende como si nada. Así hay productos que la norma ya, y en Europa también. De hecho, no sé si ustedes han visto, también como dato curioso, a esos TikTokers, o no sé cómo se les llama, o de YouTube, de España, que luego vienen aquí a nuestro país y que luego se van al supermercado, a ciertas zonas, ¿no? Del mercado, del supermercado, de Walmart o de bodega, lo que sea, y ven que están llenos de un montón de dulces y un montón de cosas enlatadas, y ahora le venden pozole enlatado y allá está prohibido todo eso, por todos los químicos que tienen que meter. Puede hacer un pozole, un maíz pozolero, una lata. Hasta tamales. Así es. Sí, está muy, y no sabe uno realmente qué es. Hasta ahorita, solo en este gobierno, fue cuando la Profeco empezó a sacar todas esas marañas de productos que están bien feos, que te venden como si fuera como tréfico. Véanlo en su revista, cada mes sacan un número nuevo, y ahí sale todo. Por fin ya sale todo lo que es, como es, porque antes ocultaban todo eso, ¿no? Al final para que vendieran, pues, pero ahorita sí ya lo ven. Bueno, prevalencia se da más en grupos socioeconómicos bajos, como hemos estado mencionando, por los diversos factores. Más común en grupos socioeconómicos bajos, de clase baja. Puede haber factores psicosociales, como el bajo nivel educativo de los papás. Si el papá es analfabeta, la mamá es analfabeta, pues difícilmente van a apoyar en sus tareas a los niños de primaria, ¿no? O a los niños de secundaria, en el caso que el papá o la mamá nada más tenga la primaria, ¿no? Entonces es más difícil que ese cerebro se desarrolle, se estimule y que siga el ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener un papá o una mamá profesionista que digas, yo quiero ser como mi mamá, o quiero superar los logros de mi mamá, a decir, pues sí, mi mamá y mi papá lo amo, lo quiero, lo respeto y todo, pero es chofer y yo voy a acabar igual. Que el ejemplo pesa más que la palabra. Eso sí, el ejemplo pesa más que la palabra. Condiciones de higiene deficientes, nuevamente vamos hacia ese tema de salud.
el niño ya tuvo 3, 4 días fiebre entre 38, 39 grados y no lo lleva al médico, no por no quererlo, sino a veces por lo económico. Descuidos a nivel de higiene, dejar ahí todos los envases tóxicos, ¿no? De cloro y todo eso que se echa un trago al niño, también eso puede ocasionar una situación. Lo más leve, pues es que le queme todo de sopa, ¿no? Y quede con esa alteración. Que agarre la plancha y que se queme la mano, ¿no? Y puedes ver ahí ya niños o adolescentes con ciertas heridas. Nada más ustedes pueden, cuando vayan a hacer su servicio, vean su cabecita de niño que están pelones. Si tiene una herida por acá, ya se descalabra. Y luego eso refuerza esa conducta porque hay efectos, sobre todo cuando es acá, en la parte frontal, pueden ser muy impulsivos. Se quedan con esa impulsividad. Bueno, una hermanita de 9 años. ¿Mm? Ella se cayó cuando... Bueno, voy a hacer una pequeña pausa aquí para adentrarnos ya, profundizar más que nada en este tema en cuestión del orgánico, recordando pues que así ciertamente hay comorbilidad en este trastorno del neurodesarrollo, aparte de los potencialmente que sea o que haya como comorbilidad algún trastorno específico del aprendizaje, también pudiese presentarse TDAH, ciertamente. Hay que hacer un análisis profundo sobre si ese paciente está teniendo algún trastorno de comunicación, sobre todo en la etapa preescolar, ¿no? Que se puede presentar más este último trastorno del neurodesarrollo, trastornos de comunicación, de qué tipo es. También en el momento de hacer la evaluación propiamente, ¿no? Si no le vas a entender a lo que te va a responder el menor, pues puede ser que esa sea una limitante en cuestión de la evaluación. Hay que ver sus otras esferas propiamente, ¿no? Y probablemente no se trate de una discapacidad intelectual, sino nada más un trastorno de la comunicación propiamente. Hay que ver su adaptabilidad, su autonomía de ese paciente comparándolo con niños de su misma edad. También otra comorbilidad pudiese presentarse el TDAH, entonces hay que ver ahí si es muy grave su déficit atencional, si es muy grave su impulsividad o si simplemente es parte de el mismo trastorno, pues, dentro de la discapacidad intelectual, ¿no? Algo que comúnmente eh, puede pasar y que se deja de lado, pero es necesario revisar, es que estos niños, hablando de una discapacidad intelectual leve que está integrado a una escuela regular, ese niño, pues pueden ser muy ofensivos en algunos casos los niños. Entonces, hablemos de que están en primaria, ¿no? Entonces, el autoconcepto de estos niños que tienen ya sea un diagnóstico o que tienen sintomatología de discapacidad intelectual puede verse afectado y por ende la autoestima. Entonces, habría que verificar si quizás tenga como comorbilidad una depresión o un trastorno de ansiedad, ¿no? Debido a esta situación de etiquetar, lamentablemente, debido a esta situación de prejuzgar desde los papás hasta los mismos niños, ¿no? Entonces, ahí ya la intervención pudiese ser más a nivel grupal, ¿no? En la escuela, para prevenir este tipo de bullying hacia ese paciente. Si es que tiene algún movimiento estereotipado también, eh, o alguna otra conducta propia del trastorno de espectro autista, ¿no? Hay que verificar todo ello. Em, También a nivel biológico, a nivel neuronal, neuroanatómico, pues existen y se sabe desde el 2006 que existen mecanismos neuronales que subyacen a la discapacidad intelectual, como defectos en la formación de las redes neuronales o defectos en las propiedades propiamente de la plasticidad cerebral. Em, Se ven alteradas estructuras como la corteza cerebral, el hipocampo. Puede haber algún trastorno de migración neuronal. Y los investigadores se han dado cuenta por medio de estudios de neuroimagen que en esta población de discapacidad intelectual pueden presentar alteraciones estructurales, en particular una hipoplasia del vermis y del cuerpo calloso, anomalías ventriculares y del espacio subaracnoideo,
atrofia vermiana y cortical. Puede haber una reducción del lóbulo parietal superior. Y pues bueno, básicamente alteraciones en estas áreas neuroanatómicas, en el fascículo también uncinado y en el cuerpo calloso. Puede haber también una alteración en estas zonas propiamente. Una menor activación en la corteza prefrontal dorsolateral, en la corteza cingulada y en el estriado, lo que también afectaría sin lugar a dudas o sería la explicación del por qué mantienen estos déficits, ¿no? Tanto en pruebas neuropsicológicas como en su funcionamiento social cotidiano propiamente. Cuando se tiene una discapacidad intelectual como algo secundario, alguna alteración genética, que por ahí ya mencionaba algunas, pues los reportes indican un déficit más pronunciado en atención dividida, selectiva, sostenida, inhibición, en el caso de niños con síndrome de X frágil, en comparación con niños con síndrome de Down. Y básicamente en las tareas de sostener la atención, los niños bueno, si comparamos niños con síndrome de Down con aquellos que tienen o presentan síndrome de Williams, en el caso de los niños con síndrome de Down, pueden mostrar periodos de atención más cortos que pueden implicar una dificultad para enganchar la atención, o sea, para pasar de una tarea a otra o para poder mantener esa tarea más tiempo. Entonces, es también parte de lo que se sabe referente a esta discapacidad propiamente. Déjenme comparto de nuevo la pantalla de lo que estoy aquí observando en este momento. Yo les voy a subir este fragmento. El libro, si no me recuerdo, lo obtuve este fragmento de del libro Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Así lo encuentra en internet. Es de Manuel Moderno, Neuropsicología de los... Aquí está, mire. Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Viene diagnóstico, rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí viene todo esto. Para que ustedes tengan la fuente, se los voy a subir de todas formas. En el caso de, aquí tenemos la memoria, las personas con discapacidad intelectual presentan deficiencias en la memoria explícita, en especial si se compara con un grupo control, pareado por la edad cronológica, pero cuando el grupo control se parea con base en la edad mental, estas deficiencias son menores, ¿no? En lo que respecta a la modalidad de la presentación de la información, las deficiencias son menores cuando se usan tareas visuales en comparación con tareas verbales. Y acá está una pequeña clave también. Todo esto también nos va dando ciertas claves. Tal vez si ustedes bajan algún artículo si encuentran algún artículo que hable sobre rehabilitación o alguno de estos libros, se pueden enfocar mucho, y lo vamos a ver un poquito más adelante, se puede enfocar mucho hacia la estimulación sí, global del cerebro, de todas las funciones cognitivas, pero también hacia la autonomía, ¿no? Que es lo que nos vamos a enfocar más a esas actividades básicas para la vida diaria, lo que no tiene, lo que vamos a enseñar prácticamente, ¿no? También con el apoyo de los papás, y ya las actividades instrumentales vienen posteriormente también, que vamos a intervenir sobre ello. Pero aquí viene una de las claves también, a lo que me refiero también inclusive en cuestión de intervención y de recomendación en caso de escuela, ¿no? Cuando nos enseñan, perdón, cuando nos apoyen los maestros a enseñar la lectura, la escritura y las matemáticas básicas. Esta pequeña parte en cuestión de las deficiencias son menores cuando se usan tareas visuales en comparación de tareas verbales, que básicamente ¿qué se pudieron dar cuenta en este caso? Pues bueno, y cómo lo podemos usar en apoyarnos sobre este tipo de actividades más visuales, que seamos sumamente más visuales que todo por instrucciones puramente verbales, ¿no? Inclusive símbolos, dibujitos, etcétera, etcétera. Por ahí podemos dar un encauce. Menciona aquí los autores desde 2011, al utilizar una escala que mide la habilidad de memoria en la vida real, también se observa que las personas con DEI leve presentan mayores dificultades en la evocación inmediata y diferida de una historia y el recuerdo de nombres. Los niños con discapacidad intelectual leve tienen una deficiencia en la memoria visual, estática y en la memoria verbal. La discapacidad intelectual está asociada con demencia tipo Alzheimer, esto en un futuro, ¿verdad?
en personas con y sin síndrome de Down y tiene una prevalencia de 2 a 3 veces mayor en la población general. Esta población presenta deficiencias marcadas en tareas que involucran la memoria inmediata y en tareas mediadas por el hipocampo. En el caso del lenguaje, uno de los principales hallazgos en personas con discapacidad intelectual son alteraciones en el lenguaje. Este autor, desde el 2011, relaciona las deficiencias en el lenguaje observadas en la discapacidad intelectual con una capacidad de almacenamiento limitada, ya que secundario a esto, la adquisición de estructuras gramaticales y el vocabulario es más difícil. Menos contenido de información ingresa y es procesado, por lo tanto, menor cantidad de información se almacena en la memoria a largo plazo. Entonces, este es otro tip que te vamos a tener, aparte de las claves visuales que podemos ocupar en cuestión de las claves verbales, pues bueno, no tratar de no ser tan técnicos en el momento de estimular ese cerebrito, ¿no? Porque su misma capacidad en cuestión de memoria va a estar limitada en ese aspecto en específico de almacenar gran cantidad de información a nivel lingüístico. En el caso de los niños con síndrome de Down, a pesar de presentar retraso en el desarrollo, logran adquirir el lenguaje, aunque en algunos casos llega a ser ininteligible. Lo anterior puede ser debido a normalidades anatómicas estructurales que se presentan de nacimiento como paladar estrecho, ¿no? Se lo puede reproducir si lo comprende, pero no lo entendemos los demás por esta situación. En el caso de la visopercepción, una de las características que presentan los niños con síndrome de Williams son las marcadas deficiencias en las habilidades visoperceptuales. Cuando se mide el CI solo de forma verbal y no verbal, al evaluar las habilidades visoperceptuales de niños con síndrome de Williams a través de la figura compleja del rey, es posible encontrar notables limitaciones, ya que presentan simplificación de detalles y pérdida de elementos, tanto en la copia como en la memoria visual inmediata. Y bueno, adentrándonos, ya se los voy a subir. Voy a buscar el libro porque encontré este fragmento. Voy a buscar el libro completo también para subírselos, pero de momento hoy les subo este fragmento. En el caso de las FE, de las funciones ejecutivas, los investigadores sugieren un desempeño similar con controles pareados según la edad mental, en fluidez, pero dificultades en planificación y solución de problemas, que es básicamente lo que les mencionaba desde el inicio en esta clase grabada que les proyecté, que es la organización, ¿no? Donde tenemos que ser medidores, reguladores, y enseñar también a los papás para que sean esos agentes que regulan ese lenguaje, por medio de su lenguaje, el comportamiento de esos niños, ¿no? Poco a poco, a largo plazo. En el 2012, Danielson y otros autores encontraron deficiencias en la memoria de trabajo no verbal, inhibición, planificación y fluidez fonológica. Aunado a esto, se encuentran déficit en la flexibilidad cognitiva, ya lo mencionaba anteriormente, memoria de trabajo y control inhibitorio, medido por el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. En una investigación realizada con adultos con DI, se observó que presentaron deficiencias en fluidez verbal y en una tarea dual, que sería la de repetición de palabras y acomodo de tarjetas en comparación con un grupo control. Lo anterior implica una dificultad para la búsqueda y recuperación de información lexical basada en reglas semánticas o fototácticas. En el caso de DI en población adulta, puede haber deficiencias en la memoria de trabajo, sobre todo en la actualización de la información. Querer resolver problemas, recuerden la memoria de trabajo, que es uno de los principales usos es usar información del presente en la memoria a corto plazo, irnos a memoria a largo plazo, ocupar esa información para resolver un problema, ¿no? Para resolver un problema en la actualidad, en la información que recién recibimos. Entonces ahí puede haber también un déficit y por ahí también podemos trabajar y estimular esas funciones ejecutivas para mejorar esa situación de manera progresiva cuando estamos trabajando con esos niños, ya de antemano sabiendo esta información. Bueno, en el caso de adolescentes, similar situación, pero en específico de la memoria de trabajo verbal, pero no así en la visual, ¿no? Otra vez nos podemos apoyar en claves visuales. En el caso de niños, hay un déficit en la memoria de trabajo en todos sus componentes: ejecutivo central, agenda visoespacial, bucle fonológico, que concuerda con los déficits en el ejecutivo central y en el bucle fonológico encontrados por otros autores anteriormente. En específico, al hablar sobre este último, este último autor reporta que niños con DI leve presentan una capacidad limitada en el almacenamiento fonológico de la memoria de trabajo, la cual está relacionada con el nivel de inteligencia del individuo, en particular la de tipo visoespacial. Bueno, y viene la cuestión también acá académica.
que es pues obviamente un peor desempeño, ¿no? En esas tareas, en esas actividades. Muestran deficiencias en dos variables, en el desempeño académico, en el vocabulario y conciencia fonológica. Se analizaron dos factores que explican la variación de las habilidades de codificación de pseudopalabras y encontraron que el vocabulario es el que explica en mayor medida la variación en las capacidades de decodificación, mientras que la conciencia fonológica no apareció tener tanto impacto, al menos en la medida en que se ha visto que sucede en niños con un desarrollo normal. Ya en concreto, la intervención, de acuerdo a sus autores, menciona que vamos a trabajar básicamente, sobre todo en las escuelas, pero bueno, obviamente también en consulta, todas lo que son estas habilidades o estos dominios prácticos, funcionales, sociales, propiamente, ¿verdad? El objetivo es que el niño logre mayor autonomía. Vamos a incidir sobre las actividades básicas de la vida diaria. En las actividades instrumentales de la vida diaria lo van a adquirir por medio de a lo mejor un oficio, pero vamos a incidir en esas actividades de la vida diaria. El uso del dinero, que es sumamente importante, sobre todo en esos casos de discapacidad intelectual leve, probablemente sea más difícil y lo más probable es que dependan de un familiar ya el moderado, el grave, el profundo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero el leve sí que podemos incidir para que sea lo más funcional posible en sociedad, ¿no? Y pueda trabajar por lo menos en un oficio. Si cuenta con la economía, la familia, de que ese niño pueda estar en una escuela privada, donde hay pocos alumnos, donde es el mismo docente que va a enseñar todas las materias que se vayan a ver, eso sería, digamos, lo ideal, ¿no? Si no se cuenta con la economía, pues bueno, la recomendación sería que después de primaria, que pase ese tramo de la primaria, estudie una secundaria, pero una secundaria, ¿cómo le llaman? Una telesecundaria, donde va a tener un solo docente y le va a dar todas las materias, porque es más fácil que ese niño se adapte a un solo docente a que se adapte a 7 docentes diferentes de 7 materias diferentes. Entonces, y que se pueda inclusive hasta capacitar, ¿no? A ese docente en dado caso se preste para ello, ¿no? O que al menos sea consciente de que va a tener un niño un adolescente que tiene ya este diagnóstico de discapacidad intelectual. También se necesita enseñar habilidades que son necesarias para cumplir con las demandas sociales y se propone un modelo para enseñar dichas habilidades funcionales, donde lo primero que se debe hacer es evaluar las habilidades que necesita el individuo para funcionar en su ambiente, en el presente y en el futuro. Para lograr el desarrollo de las habilidades se puede utilizar diversas técnicas. Las más empleadas son instrucciones verbales, gestos que marcan el próximo paso a realizar, modelamiento. O sea, nosotros primero debemos saberlas, ¿verdad? Hacerlas y luego ya también inclusive enseñárselas a los papás. Hay situaciones en las que pues no podemos enseñárselas literalmente, como el hecho de cómo se debe bañar un niño, uno de esos niños, pero sí le podemos mencionar y psicoeducar a los papás para que también ellos vayan entrenando esta situación con sus hijos, ¿no? Las indicaciones paso a paso que se van a ir dando también, ¿no? El modelamiento inclusive. Em, Eso también en cuestión de no solamente enseñar, sino con el tiempo también ir reforzando y que quede claro con los papás esta situación, ¿no? Aquí hace mención de un ejemplo, dice, esto se puede realizar a través de un reforzador natural, por ejemplo, comer lo que se ha cocinado, ¿no? Enseñarle a cocinar cosas muy básicas al sujeto, al paciente, que la mamá, el papá le puede enseñar paso a paso y que también ya después, en una situación, un ambiente tranquilo, de relajación, aquí requiere mucha paciencia de los papás, se sienten en la mesa, puedan comer, ¿no? Puedan disfrutar de sus alimentos, inclusive. Promover múltiples ejemplos de entrenamiento donde el estudiante pueda observar los distintos estímulos y variaciones en los que se puede encontrar. También otra recomendación, la ubicación a nivel espacial. Como vimos, ya hay déficit a nivel visoespacial. Lo podemos hacer nosotros por medio de tal vez una herramienta tecnológica, inclusive en una tablet donde venga un mapa, donde esta aplicación de Google Maps, donde viene inclusive imágenes, ¿no? A veces no tan recientes de la calle, pero bueno, puede servir, ¿no? Que vayan ubicándose, que esa es su casa, que cómo se llama su calle, a cuántas cuadras está una tortillería, por ejemplo, una papelería, en fin, ¿no? Vaya teniendo mayor esta capacidad a nivel de, del espacio propiamente, ¿no? Y ya para ir finalizando, yo como recomendación
personal, aparte de trabajar sobre estas habilidades sociales y habilidades para la vida diaria, también estimular toda su esfera cognitiva, no solamente abocarnos a la visoespacial o al lenguaje, sino también no dejar de lado el aspecto de funciones ejecutivas sobre las consecuencias de sus actos, que también es importante, por ahí también lo mencionan en la interacción social, de si yo, niño con discapacidad intelectual, agarro una piedra y la aviento a mi compañero, le va a doler, ¿no? Le va a generar una consecuencia, un daño, y que pueda procesar poco a poco a largo plazo esta situación. Podremos llamarlo inclusive empatía, ¿no? Pero sí es necesario revisar también esas reglas propiamente, que va a ser un poco más complicado, ¿no? Si ya es más grande el menor, probablemente sí, pero no dejarlo de lado, ¿no? No creer que ya está implícito, sino hacer todo más concreto, más explícito. Va a variar de acuerdo a la edad, la severidad de la discapacidad intelectual. Nuevamente, vamos a lograr bastante en la discapacidad intelectual leve, tal vez no así en la moderada, grave o profunda, pero sí podemos incidir, ¿no? En lograr cierta mayor autonomía. Abordar temas de interacción, mediación con pares, estrategias para resolver problemas sociales, muy básicas, muy concretas, pero sí que las sepa, sí que tenga claro y tenga entendido cómo hacerlo. El seguir instrucciones, reglas, el saberse disculpar cuando comete un error, no el ser cooperativo con los amigos. En fin. Bueno, les voy a subir también unos artículos. Es que no logro aquí, me está, a ver. Listo, ya se quitó. De un tema que también ya tiene algunos ayeres estos artículos, pero es importante recabarlo porque es un tema que a veces se deja de lado, ¿no? Este es un programa de intervención, puede ser que desde otro panorama, pero bueno, hay que verlo desde la esfera sexual del paciente con discapacidad intelectual, que muchas veces se deja de lado, ¿no? Al ser una minoría, como que se apaga eso, como pensamos que todo el tiempo pues no va a tener esa sexualidad, no la va a desarrollar y sí la puede desarrollar saludablemente, ¿no? Se los voy a anexar en el foro Dudas Académicas para que ustedes lo puedan leer ya como complemento, ya quien lo quiera leer adelante, quien no, también es válido. Y la etapa del envejecimiento, discapacidad intelectual y calidad de vida es un tema muy amplio. Todos los trastornos del neurodesarrollo son sumamente amplios. Se requerirían unas 3, 4 clases por cada trastorno. No da el tiempo, pero al menos para que tengan ustedes el material de estos cuestionarios que han hecho con esas personas a lo largo del tiempo o que ya son adultos mayores, ¿no? Cómo han percibido su vida, cómo ha pasado, cómo perciben a su familia, a sus familiares, dónde se sienten insatisfechos, dónde sí se sienten insatisfechos y demás. Bueno, se los voy a subir entonces, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna duda, comentario, adelante con sus dudas. Por acá Griselda se disculpó de que salió antes, no hay problema Griselda cuando veas la sesión virtual grabada. ¿Dudas por acá, Miriam? ¿Dudas, Carla? Adelante. Bien, si ya no hay dudas, pues les agradezco a todos y todas por haber estado presentes el día de hoy. Subo su sesión. Por aquí ya me respondió Carla. Muy bien, sin dudas. Gracias, Carla. Subo la sesión virtual más tarde, ya que me salga ahí el mensaje de que ya está. Cualquier otra duda que se presente en el foro Dudas Académicas, por favor, de manera automática y prórroga en la entrega de su avance de proyecto integrador. Pueden entregarlo hoy, pueden entregarlo mañana, durante todo el día. Yo a partir del martes comienzo a revisar todos sus proyectos y a dejar retroalimentación para que el día jueves a más tardar ya tengan retroalimentación. Entonces, si ya subieron su proyecto hoy o ayer, no se preocupen, a partir del martes comienzo la revisión y ya el jueves a más tardar ya estará la retroalimentación de su proyecto, de su avance de proyecto integrador. Gracias a todos y todas, cuídense mucho, que esté muy bien y nos vemos la próxima semana con otro trastorno del neurodesarrollo. Muchas gracias.